ángeles toquen nuestra frente e impriman en ella la luz del Espíritu Santo santificado. Con nuestra Iglesia. Venga a nosotros tu reino. Venga tu reino a reinar. Vendrá tu reino a reinar. Vendrá tu reino a reinar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 19 de febrero del 2026. Queridos hermanos, en cada cosa está presente y oculta la voluntad de Dios, palpitante de amor por nosotros, esperando que la descubramos y le demos el nuestro. Antes de que los mundanos se disfracen en su carnaval, la voluntad de Dios se disfraza no para engañar, sino para estimularnos a buscarla y sorprendernos con su amor. Podemos decir que se disfraza, por ejemplo, de sol, de un magnífico ocaso, de cielo, de mar, de florecita, de un animal, del alimento que ha inventado para darse a nosotros incluso de esa forma. Se disfraza en el prójimo. Todo lo que Dios ha hecho tiene un significado y un mensaje suyo para nosotros. No podemos detenernos solo en la cáscara externa de las cosas, sino que debemos comprender el significado. Así, por ejemplo, el significado y el valor del ayuno cuaresmal, es decir, del ayuno que quiere el Señor, que no es como el de los fariseos o de los faquires de la India. Un ayuno que no es solo del cuerpo, sino cuanto más de nuestro espíritu, dejar en ayunas el propio yo, vaciarnos de nosotros mismos, de nuestros gustos y apegos, de nuestro querer, para que Él pueda darnos todo lo que es suyo, que pueda llenarnos de Él. En otras palabras, el verdadero ayuno es morir, hacer morir nuestro querer humano, para sustituirlo con el querer divino, hacer morir nuestro ego, el pensar en nosotros mismos, que de nosotros ya se ocupa el Señor. Lo mismo vale para el significado de la abstinencia de la carne los viernes. Incluso en las oraciones debemos pasar más allá de la envoltura de las palabras que se dicen y llegar a lo que es su finalidad, a la oración, que es un estado de comunión plena con la voluntad de Dios, a conocerlo, amarlo y hacer que sea nuestra vida, porque si no, en todas estas cosas buenas y santas, recomendadas, empleadas por la Iglesia, corremos el peligro de permanecer infantiles, todavía con la mentalidad y el espíritu de siervos y no de hijos, del Hijo. Es decir, que el sentido de la Cuaresma está en las palabras de San Juan Bautista: Él debe crecer y yo disminuir. Pero la misma Cuaresma como tal contiene un gran significado. Está representado en la parábola del Hijo pródigo, que ha de recorrer el largo camino de regreso a la casa del Padre. El camino es la historia de la humanidad. La casa del Padre es su reino. La fiesta que le prepara el Padre es la boda del Cordero. Les presento este capítulo del volumen 22 de Luisa,
del 8 de septiembre de 1927, en el que Jesús explica el símbolo, el motivo y el mensaje profético de los 40 días que han sugerido a la Iglesia el tiempo de la Cuaresma. Dice: estaba siguiendo el santo querer en el acto en que mi dulce Jesús se separó de la Reina soberana para ir al desierto, y mientras compadecía a uno y otra pensaba: ¿cómo pudo separarse mi soberana Señora de su amado Hijo por 40 días? Ella que lo amaba tanto, ¿cómo pudo estar sin él? Soy yo que no tengo su amor y sufro tanto si por unos días me priva de sí. ¿Cuánto pudo ser el dolor de mi mamá? Pero mientras pensaba eso, mi adorado Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho: hija mía, los dos sufrimos al separarnos, pero nuestro dolor fue sufrido de modo divino, no humano, y por eso no se separó de la felicidad ni de la paz imperturbable. Yo me fui feliz al desierto, y feliz se quedó mi Madre Celestial, porque el dolor sufrido en modo divino no tiene poder de ensombrecer lo más mínimo, la divina felicidad, que contiene mares de alegrías y de paz interminables. Los dolores sufridos en modo divino son como las gotitas de agua en el inmenso mar, en el que la fuerza de las olas tiene el poder de convertirlos en felicidad. El dolor sufrido en modo humano tiene el poder de interrumpir la verdadera felicidad y de turbar la paz. El divino jamás. A mayor razón que mi mamá reina poseía el sol de mi voluntad por gracia, y yo lo poseía por naturaleza, de manera que el sol permaneció en ella y permaneció en mí, pero los rayos no se separaron, porque la luz es inseparable. Por eso, en la misma luz ella permaneció en mí y seguía en mis actos, y yo permanecí en ella como centro de su vida. Así que la separación, mientras fue verdadera, fue aparente. En sustancia estábamos fundidos juntos e inseparables, porque la luz de la voluntad divina ponía en común nuestros actos como si fueran uno solo. Y luego yo fui al desierto para llamar a aquella misma voluntad mía divina que por 40 siglos las criaturas habían abandonado en medio de ellas, y yo por 40 días quise estar solo para reparar los 40 siglos de voluntad humana en que la mía no había poseído su reino en medio a la familia humana. Y con mi misma voluntad divina quise llamarla de nuevo en medio de ella para hacer que reinara. Al volver del desierto, la deposité en mi madre, con todos los actos de voluntad divina que las criaturas habían rechazado y dejado como en un desierto, para que ella fuera la fiel depositaria, la reparadora del reino de mi voluntad y la que lo pide. Solo la soberana Señora podía poseer ese depósito tan grande, porque poseía en ella la misma voluntad divina en la que podía contener la misma voluntad abandonada por las criaturas. ¿Cómo podíamos ocuparnos de nuestro dolor de separarnos por 40 días cuando se trataba de reintegrar, de llamar nuestra divina voluntad a que reine en medio de las criaturas? En nuestro dolor éramos más que felices, porque queríamos poner a salvo el reino del fiat supremo, y la Reina Celestial estaba esperando con ansia mi regreso para recibir el depósito del nuevo sol, para corresponder con su amor a todos sus actos que la ingratitud humana había rechazado. Ella hizo de verdadera madre a mi divina voluntad, haciendo a la vez de verdadera madre a las criaturas, pidiendo para todos la vida, la felicidad, la alegría de poseer el reino del eterno fiat. Hija mía, el número de 40 días en mi vida acá abajo
es simbólico, es significativo. 40 días al nacer quise estar en la cueva de Belén, símbolo de mi voluntad divina, la cual, mientras estaba en medio de las criaturas, estaba como oculta y fuera de la ciudad de sus almas. Y yo, para reparar los 40 siglos de voluntad humana, quise estar 40 días fuera de la ciudad, en una mísera choza, llorando, gimiendo y rogando para llamar a mi voluntad divina a la ciudad de las almas, para darle su dominio. Al cabo de 40 días salí para presentarme en el templo y revelarme al santo anciano Simeón. Era la primera ciudad que llamaba a que conociera mi reino. Y fue tanta su alegría, la de Simeón, que cerró los ojos a la tierra para abrirlos a la eternidad. 40 días estuve en el desierto y a continuación fui a mi vida pública para dar los remedios y los medios para llegar al reino de mi querer. 40 días quise estar en la tierra después de mi resurrección para confirmar el reino del fiat divino y sus 40 siglos de reino que debía tener. Así que en todo lo que yo hice acá abajo, la primera cosa fue restablecerlo. Todo lo demás eran cosas secundarias, pero el primer eslabón de unión entre las criaturas y yo era el reino de mi voluntad. Por eso, cuando se trata de ella, no pongo límites, ni de luz, ni de sacrificios, ni de manifestaciones, ni de felicidad. Son mares que hago salir de mí para hacerla conocer, amar y reinar. Es decir, que los 40 días de Jesús recién nacido en la cueva de Belén, como los 40 días de soledad en el desierto, precedieron su vida pública y el cumplimiento de la redención. Corresponden a los 4000 años que van desde Adán hasta Jesús, la humanidad sin la vida de la voluntad divina. Y quien tenga dudas, diga con el Salmo 89, enséñanos a contar nuestros días y llegaremos a la sabiduría del corazón. Los números que nos da la Sagrada Escritura son palabra de Dios. Mientras que los 40 días de Jesús resucitado y glorioso, en medio de los suyos, hasta su ascensión, hablan del cumplimiento de su voluntad, de su reino así en la tierra como en el cielo. Por eso dice en el volumen 12 del libro de cielo, mi resurrección es imagen de las almas que formarán la santidad en mi querer. Los santos de los siglos pasados son imagen de mi humanidad, los cuales, aunque resignados, no han tenido un acto continuo en mi querer. Por tanto, no han recibido el toque del sol de mi resurrección, sino el toque de las obras de mi humanidad antes de la resurrección. Por eso serán muchos, casi como estrellas me formarán un hermoso ornamento al cielo de mi humanidad. Pero los santos del vivir en mi querer, que representarán a mi humanidad resucitada, serán pocos. De hecho, multitudines y gentes vieron mi humanidad antes de morir, pero mi humanidad resucitada la vieron pocos, solo los creyentes, los más dispuestos, y podría decir que solo los que tenían el germen de mi querer, porque si no lo hubieran tenido, les habría faltado la vista necesaria para poder ver mi humanidad gloriosa y resucitada, y así ser espectadores de mi ascensión al cielo. Pues bien, si mi resurrección representa a los santos del vivir en mi querer, y eso con razón, porque cada acto, palabra, paso, etc., hecho en mi querer es una resurrección divina que el alma recibe, es una señal de gloria que recibe, es un salir de sí para entrar en la divinidad, y el alma, escondiéndose en el fúlgido sol de mi querer, ama, obra, piensa. ¿Qué tiene de extraño si queda toda ella resucitada e identificada en el mismo sol de mi gloria,
y me representa mi humanidad resucitada, pero pocos son los que se disponen a eso, porque en la misma santidad las almas quieren algo como su propio bien, mientras que la santidad del vivir en mi querer no tiene nada de propio, sino todo es de Dios. Y para disponerse las almas a eso, a despojarse de sus propios bienes, demasiado hace falta. Por eso no serán muchos. Y tú no eres del número de los muchos, sino de los pocos. Por eso, sé siempre atenta a la llamada y a tu vuelo continuo. Los 40 días de Jesús resucitado en la tierra antes de su ascensión, hablando a sus discípulos del reino de Dios, fueron figura del cumplimiento que tendrá el reino de su voluntad, así en la tierra como en el cielo. La era del vivir en su querer, como a menudo dice en estos escritos, nada tiene que ver con el milenarismo, herejía que no se refiere al hecho, sino al modo de concebir en sentido materialístico y mundano, carnal, el reino de Dios. Sin duda, el día y la hora son secretos del Padre, pero de esto resulta que el reino de la divina voluntad ha de durar 40 siglos, como fueron los del querer humano antes de la redención, y se han de contar a partir de Luisa, 40 siglos por lo menos, porque nuestro Señor no ha reparado solo los siglos anteriores a su venida al mundo, sino también los posteriores, en los que su voluntad aún no ha reinado. Y no es casual que, hablando del milenio, en el capítulo 20, el Apocalipsis repita 6 veces, con clara insistencia, que ha de reinar 1000 años. La obra de la creación fue hecha en 6 días, o sea, en 6 actos creativos, y San Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un solo día. A buen entendedor, queridos hermanos, aprovechemos el tiempo que el Señor nos concede todavía en esta Cuaresma para descubrir en la oración el verdadero sentido de todas las cosas y de nuestra misma vida, de dónde venimos y a dónde estamos yendo, a dónde debemos llegar. Para eso es la Iglesia, para eso sirve la Cuaresma. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Adán me amó, era un complejo de amor, su corazón tenía la vida de su creador. Mi voluntad lo hizo perfecto, porque reinaba en su ser mi divino querer. Cuando cayó en pecado, mi fiat se retiró, pero le dejamos la luz como ayuda y por amor, hasta que el alma no vuelva a mi voluntad. Todo será oscuridad, hasta los sacramentos que dejé a mi Santa Iglesia. Solo mi voluntad reina
alma verá de nuevo. Solo mi voluntad reinante le quitará el velo y el alma verá de nuevo. Solo mi voluntad reinante le quitará el velo y el alma verá de nuevo. Ángeles toquen nuestra frente e impriman en ella la luz del Espíritu Santo santificado. Con nuestra Iglesia